Buenas noches, otra vez aquí en el nombre de Dios. Estamos para servirle, para invocar su nombre, para escudriñar su palabra. En estas charlas que afortunadamente están teniendo visitas, afortunadamente están haciendo eco, afortunadamente Dios nos sigue permitiendo llevarlas a cabo. Quiero compartirles el hecho de que es muy importante para nosotros el llevarlas a cabo porque estamos abriendo nuestro corazón y estamos entregando al Santo Espíritu este corazón, todos los que estamos formando parte de esta producción, en el afán de que Jesucristo sea invocado, sea entendido su sufrimiento, su sacrificio, el perdón de pecados que implica esa salvación tan grande de la cual somos partícipes, somos objeto y somos beneficiados de ella. Hoy vamos a analizar un capítulo para mí significativo, el Evangelio de Mateo 7, de sus versículos 7 a 23. Hay un mar y una cantidad enorme de conocimiento que vamos a tratar de analizar paso a paso, apoyándonos en otros versículos de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de estudiar esta vez en esta cuarta producción? Pues la intención es muy fácil, empezar a introducirnos a conceptos más profundos, como diría el apóstol, de nuestra salvación, y que nos pongamos en una situación en la que vayamos comprendiendo cuál es el plan que tiene Dios para nosotros. Y lo más importante, cómo debemos seguir ese camino, andar en ese camino, decidir el camino. Por eso es que no veo el cómo podamos introducirnos a temas como la fe, la salvación, el bautizo. Si no analizamos primero esta situación, que como la misma Biblia llamaría una salvación tan grande, si no caemos en la cuenta de lo que nos estamos enfrentando, lo que tenemos delante de nosotros, vaya, cualquier proceso, cualquier ABC, cualquier paso que demos, puede ser bien a la derecha, a la izquierda, regresando hacia cualquier dirección de la rosa de los vientos, por la simple y sencilla razón de que todo nos va a parecer bueno, todo está bien. Lo importante es confiar en Dios. No llevo el orden que llevan los versículos, llevo el orden que necesita el tema en cuestión. Voy a empezar a leer Mateo capítulo 13 y ahí vamos a empezar el análisis profundo de la palabra de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahí vamos a hacer una pausa. Yo sé que hay cantidad, vaya, de las puertas y de los caminos y de los senderos, y cómo es uno y cómo es el otro, y uno es de Dios y el otro es de Satanás, y cada grupo que cree invocar a Dios, y ahorita voy a sustentar todo esto en Biblia, tiene problemas en cuanto a decir, oye, pues esta es nuestra puerta y este es el camino, y regularmente todos lo bautizamos como el camino estrecho. Si tú citas algún grupo, el que quieras, el que podamos citar ahorita, el que les guste a ustedes, católicos, no católicos, bautistas, metodistas, ortodoxos, adventistas, testigos de Jehová, testigos de Cristo, están los interdenominacionales, Luz del Mundo, no sé, los mormones, todos, absolutamente todos, vamos a decir que vamos en la puerta estrecha y en el camino angosto, todos. Y el de junto pues va a ir en el camino grande, ¿no? Pues es obvio, ¿no? Por obviedad, todos van allá. La clave no es el de entender los caminos y las puertas. Eso solito se va desenvolviendo solo. Solito. Solito va dando de sí. Es más, la misma palabra de Dios lo dice. Por sus frutos los conoceréis. Ese no es el problema ni lo que vamos a cuestionar aquí. Aquí el tema es ¿en qué camino estoy? ¿Cómo puedo saber si estoy realmente en la puerta estrecha y en el camino angosto? Porque muchos son los que entran por ella cuando el camino es ancho, el camino de perdición. Pero en el 14 dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, no es fácil hallarla. No es algo que esté, desgraciadamente y tristemente, al alcance de todos, a la luz de todos, en la claridad de todos.
Y pues todavía es más triste el saber que no todos vamos en ella. La cosa es que cuando empezamos a caminar, tenemos que empezar a ver los distintivos de la palabra de Dios. Y créanme que es triste porque todos vivimos en nuestra obsesión de creer que estamos bien. A mí me ha llegado el punto de que cuando me reúno con algunas personas ya muy modernistas, gente grande, gente de edad, ni siquiera generación, como lo llama la sociología y la psicología, millennial, no estoy hablando de millennials, estoy hablando de generación X, que es a la que yo pertenezco, y quizá una generación antes de la X. Yo oigo gente grande, gente de 60, 70 años decir, lo importante es creer en Dios. No importa que tú lo creas de una manera o lo veas de otra, Dios es invocado, eso es lo importante y vámonos. Lo importante es que tú creas en Dios. Antes había una pelea, a mí me tocó conocer la palabra de Dios en los 80s, que es cuando viví mi infancia y entré a mi adolescencia, porque pues, yo soy del 1976. Entonces, para el 82, pues yo tenía 6 años, que es cuando se entra a la primaria. Y créanme que de los 8 años a los 12 años, que es cuando yo me bauticé, había un desgarre, una pelea enconada, esa es la palabra, porque los grupos sectarios estuvieran peleándose a la gente, eso es literal, las almas, para que tú perteneces acá. ¿Qué crees? No, pues yo soy católico. No, no, tú vente para acá, adventistas. ¿Y tú qué eres? No, 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 pues yo soy, no sé, pentecostal. No, 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 tú vente para acá, los bautistas. Y por acá los testigos queriendo, de Jehová, queriendo morder a todos los demás grupos sectarios. Yo esto lo digo con todo el respeto del mundo. Los que hayamos vivido en México y hayamos vivido de cerca lo que es Dios, sabrán que no miento, ni estoy diciendo a favor o en contra de alguno de los grupos. Todos los grupos practicaban esa técnica. Algunos todavía la practican, ya de una manera muy diferente. Yo, por ejemplo, veo al testigo de Jehová actual, ya no es eso de ir aguerridamente a las puertas, ¿verdad? A tocar, como antes, como en los 80s, los 90s. Yo veo que de partir del siglo XXI ellos cambiaron un poco su sistema y ahora los veo en algunos puestos como de revistas, con su literatura, acercándose a la gente de esa manera. Híjole, también recuerdo al adventista, por cierto, el origen del testigo de Jehová, los adventistas del séptimo día, conocidos coloquialmente como sabáticos. Ellos hasta llevaban el proyector para las diapositivas. Y lo digo porque lo hicieron en la casa de ustedes. Yo de niño, pues, a veces nos llamaba mi papá que dejáramos de jugar para ver eso y a veces de nosotros mismos, digo nosotros, mi hermano mayor y yo, ahí estábamos, ¿no? Otras veces, pues nos ordenaban estar. Y aunque no entendíamos mucho con imágenes, pues sí te quedan claras algunas cosas. De las cosas que más me fijaron esas diapositivas fue la segunda venida de Jesucristo, cómo dibujaban los ángeles y Jesús viniendo y la tierra ardiendo y bueno, el cielo ardiendo. Son de las cosas que más recuerdo, la verdad, sinceramente. Y es que, digo, yo nunca he platicado esto con ustedes, pero en mi andar, nosotros, mi padre y yo, mi hermano mayor también un poco menos con nosotros, recorrimos bastantes grupos sectarios, campañas de avivamiento con los pentecosteses. De niño a mí me mandaban los sábados con los adventistas a guardar 6 de la tarde de viernes a 6 de la tarde de sábado. Con mi padre ya más grande participar en los viernes, si no mal recuerdo, en 5 o 6 de la mañana con Luz del Mundo en la oración que hacían. Y también recuerdo muy bien los domingos que no podíamos faltar, sus cánticos que manejan, sus coros, sus formas de orar un poco pues impactantes para mi edad. Tenía yo 10, 11 años. Entonces todas esas cosas me fueron marcando. Alguna vez recuerdo que en una invitación que nos hicieron los testigos de Jehová, mi padre y a mí, coincidió con los días de Semana Santa, el cómo pasaban y veía nada más los que estábamos ahí congregados, el vino, la copa de vino. No recuerdo el pan, yo estaba muy chico, 9, 10 años tenía. Pero sí recuerdo muy bien la copa que la pasaban, solo la veíamos, comentaba mi padre, la olíamos nada más, de olidas, porque de algo más, pues no, nada más pasábamos el plato que sostenía esa copa. Por eso muchas de las cosas se las digo con conocimiento de causa. Fueron cosas que yo viví y a lo mejor no era una edad muy propia, pero en la niñez se te quedan fijamente guardadas.
Y yo recuerdo que hincado en mi cama, pues de niño, qué dificultades que te arrodilles. Yo ahorita con mi lesión que tengo, qué complicado sería arrodillarme, pero lo hago. Y le pedía yo a Dios en un tapete que teníamos en común, la cama de mi hermano y mía, que me iluminara, que yo lo que quería era saber de Él, que nos llevara a la verdad, porque es muy difícil que confíes en el corazón del hombre. Ustedes saben que está escrito en la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en el hombre. Es una maldición confiar ciegamente en las palabras, en las ideas, en las voluntades de un hombre. Los mismos apóstoles, con el corazón en la mano, le decían a la gente, escudriñen la palabra. Jesús le decía a la gente, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y se los dice así, tal cual es, escudriñen, no nada más lean. O sea, dedíquenle tiempo, métanse y vuélvanlo a leer. ¿Se acuerdan el caso de Berea en Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo dice que les predicaba el apóstol? Pero ellos leían y confirmaban que lo que ellos le contaban realmente estuviera en la palabra de Dios. Y dice que eran personas más nobles. Cuando tú lees palabra de Dios no lo haces por entrar en debate. Y es a donde quiero caer. Esta predicación yo no quiero que lleve a un debate. Yo quiero que lleve a que tengamos el corazón lo más pulcro posible para que sepamos que las cosas que vienen son de Dios. Ya les he comentado a ustedes lo que dice Lamentaciones, que de la boca de Jehová sale lo bueno y lo malo. No debe de quedar la menor duda que de Dios es todo lo que sale. Entonces nosotros tenemos que invocar a Dios en todo lo que nos está pasando. Porque también otra parte de la Escritura dice, los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, le suceden para bien. Aunque veamos malas en nuestra humanidad, esas cosas son buenas. Los que nos dedicamos un poquito a las matemáticas, a la física, compartía yo ese conocimiento con un licenciado en física que me dio clases de programación, ni siquiera me dio de física. Pero recuerdo muy bien que lo hablábamos un día cuando hablábamos de su carrera, que él decía, estudiando la licenciatura en física llega un momento en que se unen tanto las matemáticas, la física y la química que ya no sabes qué estás estudiando. Así nos debe de pasar a nosotros, que todo lo que nos suceda que para los demás es bueno o malo o regular o incierto, para los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Para nosotros se nos tiene que unir todo en una sola fibra óptica que diga, oye, todo es para bien, ¿eh? Oye, pero es una enfermedad terminal, es una amenaza de muerte, es una traición, es una pérdida de tu capital, dejar a tu familia en la bancarrota, es el que expongas tu patrimonio, es tu trabajo de toda la vida, es tu casa. Bueno, lo que nos suceda, todas las cosas ayudan a bien, son para bien. Y hay que subrayar como Romanos dice, todas las cosas ayudan a bien. O sea, aunque sean malas, en lo humano, me ayudan a bien. No podemos perder ese enfoque. Yo no me puedo quejar de mi formación católica, porque yo como católico llegué hasta la primera comunión, o sea, a los 12 años. Yo en los adventistas no había sábado que no participara yo por un lapso de 2 años. A lo mejor en algunos otros grupos como testigos fui más visitante. Y concretamente en los de la luz del mundo sí participamos un buen tiempo. Pero al final Dios nos permitió conocer la verdad. Y créanme que sin demeritar lo que la gente cree, con su corazón, porque el haber estado en esas congregaciones, en esos grupos, en estar en campañas de avivamiento de los pentecosteses, me hicieron entender que toda la gente que está ahí, o su gran mayoría, va con el corazón en la mano. Pero el corazón del hombre es engañoso, dice la Biblia. Pero de que están con el corazón ahí, sí. Y sienten esa vibra cuando están invocando el espíritu de avivamiento. O sienten esa vibra cuando están orando, cuando están cantando con instrumentos o a capela. Porque me tocó ir tanto reuniones en las que algunos grupos lo hacen con todo, una orquesta, como otros a capela. Y me queda claro que todos invocaban a Dios. Pero ¿qué creen?
hay un problema que plantea el mismo Mateo, ahora en el versículo 21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el día de la venida de Jesucristo, ¿verdad? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es muy triste cómo termina el versículo 23, pero es muy claro. Apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. O sea, por muy confundido que estés, por muy creyente en que lo que estás haciendo está bien, y cuidado, porque dice, echamos fuera demonios, hicimos milagros en tu nombre. Pero si las cosas no se hicieron como Dios ordenó, nunca vamos a ser conocidos de Dios. Lo único que nos va a quedar es que nos tachen de hacedores de maldad. Eso es lo que nos debe de dar, pánico. Ahí sí hay que tener miedo. Porque como dice Jesucristo, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y esto va sobre todo a todos aquellos líderes, tratando ya de sumar todas estas predicaciones que hemos tenido. Voy a invocar dos de ellas. Primero, el caso de Caín, que ya explicaba. Caín creía que servía a Dios, ofrecía holocausto a Dios, pero no lo hacía como Dios quería. Él quemaba sus legumbres, sus frutas, sus verduras, cuando Dios nunca pidió eso. ¿Y cuál era la excusa de Caín? Lo hice con el corazón. Y la otra, que también ya les he comentado, hay que tener mucho cuidado también en lo que el corazón nos presume, porque lo que es fe muchas veces es miedo, y lo que debería de hacer ese miedo es volverse fe, pero vivimos bajo el miedo y lo llamamos fe. Y eso es lo que nos debería dar pánico, porque nosotros vivimos en un miedo constante, cuando realmente deberíamos de vivir en fe. Y la fe es un descanso, es una paz. No tendríamos por qué tener temor. Eso es lo que pasa con muchas almas que viven en la constante necesidad de hacer algo por Dios, dicen ellos. Orar, rezar, o como le quieran llamar, o predicar, o donar, o hacer obras de caridad, o pasársela en el templo. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Y ese miedo ellos lo confunden con fe. Y al final, todo eso lo desconoce Dios. Dios no va a estar con nosotros si tenemos miedo y confundimos ese miedo con fe. Y sí está sustentado en la Biblia. Claro que está sustentado. Es una zona de proverbios donde se va a repetir lo mismo. Y lo hace hincapié tanto que deberíamos de entender que ahí hay algo que nos llama la atención. Que Dios nos está queriendo dirigir a nuestros corazones. ¿Sí? En su versículo primeramente 12, 14, 12, primeramente, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Voy a repetir el capítulo 14, versículo 12 de los Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora, si nos vamos nosotros a Proverbios 16, 25, dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Es exactamente el mismo versículo que se repite entre el 14, 12 y el 16, 25. Y uno muy parecido a esos dos, aquí en el inicio del capítulo 16 de Proverbios, en el versículo 2, dice, todos, ya no nada más hay camino, no, todos los caminos, y yo creo que ahí es donde entramos muchos de los grupos sectarios, ¿verdad? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Cuidado, porque en nuestra propia opinión yo estoy muy bien. Con todos los rituales con los que formo parte, estoy bien. Me siento bien. Hay una hermana de mi mamá, conocido el término en español como tía, ¿verdad?
que una tía de un servidor que pertenece a un grupo sectario en la Ciudad de México. Y yo más o menos he oído cómo le habla a mi mamá. Y le dice, es que yo siento en mi corazón una paz, una tranquilidad que no tienes idea. Y tristemente eso mismo lo he escuchado cuando le preguntas a aquellos grupos que andan puerta en puerta, oye, no, es que yo me siento muy bien. Y tú le preguntas a los que están entregando su dinero a las causas religiosas, entre comillas, del grupo al que pertenecen. Y te dicen, es que yo lo doy de corazón, el diezmo o más del diezmo, ¿sí? Los que dan más del diezmo, eso en mi corazón es algo que me arde por dentro. El que participa en esos eventos del recibimiento del Espíritu Santo y que quiere hablar en lenguas o que quiere ser sanado, yo los escucho y dicen, siento a Dios en mi corazón. El que se está arrodillando ante la imagen de una virgen, de un santo. Hasta se ve el reflejo, esa ansiedad con la que le hablan y le dicen, madrecita, madre de Dios, o santo tal, santo aquel, y le entregan y le derraman su corazón. Y ahí va todo su espíritu. No los estoy juzgando. No soy quien para juzgarlo, ni quiero empezar esta cuarta predicación con polémica. Pero no podemos negar todos los que hemos tenido contacto con Dios, de que todo eso es lo que anda circundando por ahí, por los alrededores. Por ejemplo, los otros casos en que la mujer la hacen vestirse totalmente de largo y ancho y que si apenas se le ven los ojos o la cara, al muy estilo del Islam, ¿verdad? Y ellas bien contentas porque ese sacrificio, ese andar sudadas todo el día y más en lugares cálidos, porque me tocó conocer esas personas en lugares cálidos de aquí del país, donde yo viví, de Puerto, y ellas andan felices porque es su sacrificio a Dios. Yo no digo que eso esté bien o mal. Yo no vengo a decir si está bien o mal. Tampoco quiero hacer lo que hacen todos los que se les permite hacer una prédica y empezar a criticar y decir, no hagas esto, no hagas aquello, esto está bien. Yo lo que les ofrezco es que nos pongamos ante la Biblia. Que nos pongamos ante la Biblia y que veamos qué nos dice la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que actuar de acuerdo al criterio de la palabra de Dios. La única autoridad que tenemos los siervos de Dios es la palabra de Dios. No hay otra, ¿eh? No hay otra. Nosotros no podemos traer aquí un panfleto, como les dije la otra vez, un manual, un libro, una guía en la persona de literatura, de catecismos, y decir, este va a ser nuestra autoridad, un tratado ecuménico, un libro de profecías, porque pues algunos grupos sectarios tienen sus profetas, ¿verdad? Peor aún, tienen su testamento alterno. Ya con los dos testamentos de la Biblia no son suficientes, sino que jalan su testamento alterno. A mí me llama la atención y sí le tengo que poner nombre al niño, el libro de Mormón, refiriéndome al libro de Mormón, que cuando tú lo lees, hay una parte específica en el libro de Mormón que dice, una Biblia, para aquellos que hablan y dicen que es una Biblia, utilizando la palabra Biblia, es bien curioso, porque si ustedes leen la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, nunca aparece la palabra Biblia. Y el libro de Mormón se utiliza la palabra Biblia. ¿Sí? O sea, es directo, no deja lugar a nada, tanto al Antiguo o al Nuevo Testamento. ¿Qué es una Biblia? Si Dios no solo le habla al judío, estoy parafraseando, porque no recuerdo específicamente tal cual el texto. Lo podemos buscar y lo podemos dejar en los comentarios aquí, la cita específica. Pero los que han leído y se saben bien el libro de Mormón, saben que así lo dice, porque yo también lo conocí, lo leí y lo estudié. Para poderme sentar aquí y poderles hablar de todo esto es porque tengo conocimiento de causa. No estoy abriendo el micrófono para el debate, no de momento. Simplemente estoy dando mi punto de vista y estoy llegando al punto de la palabra de Dios. Porque la misma palabra de Dios, lejos de lo que nos está diciendo Proverbios, vamos a poner ejemplos reales. Ahorita vamos a leer cómo el apóstol Pablo nos manda a examinarnos a nosotros mismos, ¿eh? Pero vamos a poner ejemplos reales. Y aquí sí voy a invocar el caso del doctor Homer Duncan. Recuerdo que en uno de sus tantos libros
invoca casos como estos, ¿verdad? El decir, caray, el que yo tenga toda la fe y toda la confianza de que el boleto que compré me va a llevar, ¿sí?, de un punto a otro, no significa que así vaya a ser si no pongo atención en la hora de salida, el lugar de origen, el lugar de destino de mi boleto. No puedo ir a comprar un boleto con toda la fe personal y el que sea me tiene que llevar porque tengo que cuidar que tenga muy claro el origen, el destino, la compañía que me va a transportar. Si yo tengo una enfermedad y necesito tomar medicamento, el que yo tome veneno y que lo tome con toda la fe, no va a ser que yo me cure, sino los efectos que tenga seguramente van a ser catastróficos, porque no estoy tomando medicina, estoy tomando veneno. Si yo quiero tener un efecto, necesito cuidar ¿qué? La causa. Pero si yo agarro cualquier causa, ahora voy a invocar el veneno de la olla. Si yo me pongo a cortar cualquier hongo y lo quiero hacer pasar por comida porque es la voluntad de Dios, estoy equivocado. Voy a necesitar que llegue un profeta y le eche harina. Y si no está el profeta, pues ya comimos veneno, ¿eh? O muerte, como dice la predicación. Entonces se darán cuenta que esto no es un tema de fe, la fe es con Dios. La fe no se la podemos estar teniendo a un sistema de rituales. Los judíos tenían un sistema de rituales y era un sistema de rituales que Dios les había ordenado. Nunca pudieron lograr nada con el sistema de rituales, hermanos. Nunca. Por una simple y sencilla razón. Dios no está en rituales. Dios está en los corazones de las personas. Entonces nosotros no podemos tener un sistema de rituales que nos permita decir, estoy bien. Hay que escudriñar la palabra de Dios. Porque Pedro dice claramente en su epístola, si alguno ministra, ministre conforme a la voluntad que Dios suministra. Y también si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y las palabras de Dios no están en un panfleto, no están en ningún otro testamento que la misma Biblia comente. No está en ningún manual ecuménico como empecé yo hace rato a comentar. Solamente está en ¿dónde? En la Biblia. Y nosotros tenemos que ir a la Biblia. La Biblia no es un libro sobrenatural que tengamos que conocerla de manera sobrenatural y que solo la puedan explicar seres sobrenaturales. Porque nos han manejado ese paradigma, ese estigma de que solamente gente sobrenatural y totalmente letreada y superestudiada es la única capaz de interpretar la palabra de Dios. Eso es mentira, porque Jesucristo se lo dice a todo el pueblo, a todos los manda ¿a qué? A escudriñar las Escrituras. No dice, vayan con sus maestros, vayan con sus doctores y que ellos que son sobrehumanos o superhumanos entiendan la palabra y entonces se las den digerida. Porque precisamente ese fue el fracaso del judaísmo, que solamente los sacerdotes confundieron el servir a Dios con su posición teológica y ellos eran los únicos que podían tener acceso a Dios de esa manera. Cuando Dios había dicho, mi palabra ponla en las puertas, ponla en los quicios, escríbela en tus puertas, tráela escrita en todos lados. O sea, la palabra tenía que ser algo que el judío tuviera por todos lados. ¿Y qué hicieron los sacerdotes en una mala interpretación? Los rabinos. No. Esto es artista exclusivo nuestro y viene para acá. Y haciendo uso de esa mala costumbre judía, muchos predicadores, muchos pastores, muchos líderes, otros se llaman ángeles, otros se llaman profetas, otros se llaman vicarios de Jesucristo, ¿qué hacen con la palabra de Dios? Vámonos, esto es artista exclusivo de tal iglesia, dice. Pues recuérdense ustedes históricamente en el mundo, sobre todo europeo, esos años negros de la Edad Media, donde el que se atrevía a leer la Biblia lo quemaban. ¿Por qué? Si Jesucristo dice, porque ¿sí? A ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Vamos a leer Corintios. Es muy importante lo que vamos a leer aquí en Corintios, porque es un ejercicio que tenemos que hacer todos los que realmente queremos tener el corazón con Dios y sobre todo estar seguros
que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Dice el versículo 15 de la segunda carta a los Corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Habla el apóstol Pablo. Pero la clave es el versículo 5 cuando dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Aquí la pregunta es: ¿y por qué le damos esa responsabilidad al pastor, al ministro, al presbítero, al reverendo, al sacerdote, al cura? ¿Por qué? Si él dice que estoy bien, estoy bien. Son hombres de Dios. El apóstol Pablo era un hombre de Dios. ¿Alguien tiene duda de eso? ¿Y qué le dice a los corintios? Examínense ustedes mismos. No vaya a ser que nosotros crean que estemos reprobados. O sea, él mismo se ponía en tela de juicio. A ver, ¿en qué pueden decir que estamos reprobados? Todos los que servían a Dios, todo ese grupo de Pablo que servía a Dios, Pablo, Silas, Timoteo, Bernabé en su momento, los otros apóstoles, Marcos, y el mismo apóstol dice: examínense y háganos un examen a nosotros, dice el 6, para que vean que no estamos, ¿qué? Reprobados. Hay casos de reprobación, por supuesto. ¿Cómo pudo Pablo encarar a Pedro en Antioquía con la palabra de Dios? ¿Y qué dice ese caso bíblico? Dice que él encaró a Pedro porque era de condenar. ¿Y cómo creen que tuvo la capacidad Pablo, apóstol, encarar a otro apóstol, Pedro? Y esto, con todo respeto, va directamente a las teorías católicas de un papa, primer papa Pedro. ¿Cómo es posible que un apóstol menor al papa, yo quisiera ver ahorita algún arzobispo que le diga al papa: oye, eres de condenar, ¿verdad? Y Pablo públicamente en Antioquía va con Pedro y lo exhibe, porque lo hizo con la palabra, no lo hizo con su inteligencia ni con su capacidad. Y conste que Pablo era una persona que había matado cristianos. Él mismo se avergüenza de eso, cuando todavía era Saulo y era un fanático, porque esa es la palabra, de la ley. Sin embargo, el conocimiento de Dios, los años que pasó en Arabia aprendiendo la palabra de Dios, le permitieron, cuando fue el momento indicado, reprobar a Pedro, el apóstol, en Antioquía. ¿Y eso cómo se logra? Estudiando la palabra de Dios. Si no estudiamos y nos examinamos, vamos a dejar nuestra salvación en manos de quien sea, con todo respeto, de un libro, de un líder, de una pareja. ¿Saben ustedes? Y ahí sí no voy a dar nombres porque no quiero controversias, que hay un grupo religioso que se encarga de mandar a sus jóvenes y les encargan así, específicamente. Traten de conseguirse novio y, si se puede, hasta esposos que no pertenecen al mismo grupo sectario, para que los conviertan y se los traigan para acá. Y andan mandando a sus jóvenes así, todos guapotes, sobre todo varones. Veo que ya hay mujeres también predicando y ahí andan también de casa en casa y andan exhibiéndose, porque como están de buen ver, dice la Biblia, pues andan ahí sacando a sus jóvenes, varones y ahora mujeres, para que anden convenciendo a los que no tienen las mismas creencias, porque ¿cómo dicen? En la guerra y en el amor todo se vale. Y como esto es una guerra, pues vamos a servirnos de lo que sea, con tal de traer gente. Esto es un negocio para muchos. Esto es poder para otros. El caso es que lo último que está de por medio es la salvación. Y eso es lo que nos debe de preocupar. Porque Jesucristo se lo dijo a los judíos: todo lo que le digan los fariseos y doctores de la ley, háganlo. Pero no hagan lo mismo que ellos hacen, porque son de condenar. Todo lo que se nos predique de Dios es bueno, pero hay que escudriñarlo, porque de lo contrario solamente vamos a decir a todo sí, 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 sí. Y entonces, ¿en qué estamos sirviendo a Dios? ¿Y cuál es la táctica para que estemos cautivos? El miedo. Ya hablamos en otra predicación sobre el miedo y la fe, que son las dos caras de un cristal transparente. Ellos hablan de fe, pero por este lado te están metiendo miedo.
¿Cómo te atreves a poner en juicio lo que yo te estoy predicando si te estoy predicando palabra de Dios? Tú no estás aquí para preguntar ni para investigar. Eso te lo están diciendo para que te confundas. Tú debes de creer porque ya llegaste aquí y todavía me debes dar gracias a mí y ya luego le das a Dios de que estés salvo por nosotros, por mi predicación, por mis sermones y por el dinero con el que contribuyes y por el trabajito que le haces a este grupo y por todas las aportaciones que puedes hacer del tipo que sea, no solo económicas. Eso no es la salvación. Yo no sé si ustedes sepan, pero el mismo apóstol Pablo trabajaba. Y si han leído la Biblia, la han escudriñado, se dan cuenta de que el apóstol a cada rato le decía en sus cartas a varias iglesias, no les hemos sido carga, y se refiere a que no han, oye, necesito viajar, dinero, oye, necesito comer, no trabajo, comida, necesito dónde quedarme, no. Pablo trabajaba, hacía tiendas de campaña, se autofinanciaba. Sí es cierto que recibía dádivas igual que Jesucristo, pero el apóstol Pablo, que creo que todos los que estamos oyendo esto coincidimos y los que hemos escudriñado la palabra de Dios, que es el cristiano que más le aportó kilómetros, pasos, letras y cristianismo al cristianismo. Y ese ser trabajaba. Ese ser decidió desarrollar el ser eunuco natural, o sea, no tener pareja, no necesitar mujer, para que no fuera un impedimento para Dios. Ese ser estaba preocupado por juntar dinero, pero para llevarlo a las iglesias que lo necesitaban, no para ver qué se iba a comprar él nuevo, qué vehículo, porque necesitaba predicar la palabra de Dios. Y en aquellos días también había excusas. Si yo tuviera una carretita, pues podría ir más rápido. Si tuviera un caballo, me movería más rápido y más rápido predicaría la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que en aquellos días no había lujos de aquella época? Y nunca se movió por los intereses mezquinos del dinero. Él mismo dice en la carta a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay una fijación por lo económico, por lo material, por el poder. Otros que tienen lo económico servido, el poder de no soltar, el poder de tener más poder. Y así es como se crean los escalafones religiosos y esos grandes líderes que andan en campaña permanente, peores que políticos, en aviones, en jets, en residencias, en hoteles de lujo. Si el reino de los cielos no es comida ni bebida, dice Romanos, menos va a ser dinero, donaciones, aportaciones voluntarias. Porque yo le preguntaría a ustedes y a esos líderes, ¿cuánto vale un alma? ¿Alguien tiene el costo en ciclos o ahora en kilos o en libras de cuánto vale un alma en oro o en plata o en dinero o en billetes, en bitcoins? ¿En qué quieren medirla? Yo solo sé que Satanás hace lo imposible por llevarse un alma. Y Satanás es el que le está poniendo precio a las almas. El precio de que tú des dinero para poder sentirte bien. El precio de que tú quemes tus legumbres y tus verduras y Dios te va a perdonar. El precio de que tú hagas lo que quieras en el grupo al que pertenezcas. Dios es Dios de amor. El precio de que tú no obedezcas a Dios o estés haciendo cosas contrarias a la palabra de Dios. Estés en idolatría, estés en desorden. Pero no te preocupes, mientras tú sigas asistiendo, sigas teniendo miedo en vez de fe y aparte hagas tu aportación, Dios te va a bendecir. Ya tienes ganado el cielo. Si no puedes dar dinero, no te preocupes, te puedes salir a caminar, véndenos algunos libritos, algunas revistas, apórtanos algunas almas y ya estás pagando tu contribución. El caso es pagar. La única deuda que tenemos ya fue pagada, que es por Jesucristo. Somos salvos por la fe, por la gracia. ¿Saben qué significa gracia? Gracia es una palabra griega, charis, significa dádiva, regalo. Los emperadores romanos, precisamente en diciembre, cuando ahora se da el aguinaldo, de ahí viene la costumbre del aguinaldo, daban la charis. La charis se la daban a los soldados cuando nacían los dioses romanos. Los dioses romanos nacían entre el 22 y 24 de diciembre de cada año, en el solsticio de invierno.
el día más corto del año, que oscila entre el 22 y 24 de diciembre. Y lo que hacía el emperador es que les daba una porción de sal y aparte les daba unas monedas y les decía, esta es la charis. No hacían nada, para ganárselo. No tenían que hacer un esfuerzo extra. Hubieran ido a batalla o no hubieran ido a batalla, ellos tenían segura su charis. Era una dádiva, un regalo, el cual no se tenía que hacer nada para merecerlo. El simple hecho de ser soldado romano te garantizaba una charis en el solsticio de invierno. Esa es la palabra que se utiliza en la Biblia precisamente para hablar de nuestra salvación. Es una gracia de Dios, es un regalo de Dios, es una charis de Dios. Cuando Dios te regala algo, tu salvación, salud, te regala una familia, te regala lo que te regale Dios. Es una charis. No tiene precio, no hicimos nada para merecerlo. Todo lo pagó Jesucristo con su muerte, con su derramamiento de sangre. ¿Por qué hay que ponerle precio humano a las cosas? Que insisto, no siempre es dinero. A veces es con tu trabajo y con tu esfuerzo, si es que no tienes dinero para ser parte de ese clan o de esa secta. Y no tengo otro término para usar, porque son esos grupos donde se clama y se dice, Señor, Señor. ¿No se les hace que ya estamos entendiendo por qué es tan ancho el camino? Porque te la dejan barata. Perdónenme, pero todo lo que se paga con dinero o con lo material es lo más barato que hay en el mundo. ¿Y qué es lo que hacen estos grupos sectarios? Te lo dejan barato para que estés cómodo. Por increíble que parezca, es muy barato, que tú lo puedas pagar con dinero o lo puedas pagar con participaciones o lo puedas pagar en ventas o lo puedas pagar. Tú puedes pagarlo como quieras. Cuando a quien le tienes que devolver con tu corazón en la mano es a Dios esa charis. En Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación es un tema de temor y temblor, no de miedo, de temor. O sea, nos debe de quitar el sueño si no estamos con Dios. Nos debe de preocupar el no tener a Dios. Y luego si leemos la primera epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, o sea, la casa de Dios, su iglesia, ¿verdad? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Se acuerdan ustedes lo que pasaba en la Edad Media? Si tú pecabas, muy parecido a la usanza judía, si tú pecabas o ibas a pecar, es más, incluso antes de pecar, tú podías ir a pagar a la iglesia, así decía la gente, tu indulto. O si ya habías pecado, ibas a pagar tu indulgencia. Y no la pagabas con arrepentimiento, como lo leímos en la anterior prédica, que es derramando el corazón, reconociendo, invocando al Espíritu. No, eso es muy caro. Lo pagaban con dinero, con oro, con plata, en especie. Iban y cometían su pecado los ricos y pagaban una indulgencia. Y te daban tu certificado donde ya estabas con indulto para tu pecado, como un amparo. En el derecho mexicano existe el concepto de amparo. Tú puedes haber hecho un mal, un problema penal, tener ahí un juicio abierto, pero puedes andar en la calle porque estás amparado. Bueno, ellos andaban amparados con su indulto. Papal, el indulto era papal. Cuando la Biblia te dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío con indultos? Yo creo que cuando llegue Jesucristo va a decir, pero yo pagué como 100 indultos en vida. Y recé 20 Aves Marías y 5 Padres Nuestros antes de pecar y como 10 veces cuando ya pequé. Entonces, hermanos míos, qué complicado es hablar de todo esto. Yo les estoy dando el escenario porque quiero llegar a la parte que dice la Biblia
Conste que no estoy predicando a ningún grupo sectario ni a ninguna iglesia, ni estoy diciendo todas estas están mal, solo esta está de bien. Estoy dando una explicación grande de todas. Se me escapan algunas porque entonces nos haríamos, pero faltan algunas que van a caer porque ya vamos a entrar en materia. Bueno, ¿y cómo me salvo? ¿Cómo sé si estoy en el camino correcto? ¿Cuáles son los pasos que Dios nos marca? Ahorita los vamos a leer. Claro que sí. Vamos a leer lo que Jesucristo nos dijo antes de irse. Y de ahí le vamos a dedicar un capítulo casi completo, si no mal recuerdo, Efesios, para que vean que los pasos de la salvación son muy claros en la Biblia. Y no hay por qué regatearlo. Porque unas veces, insisto, es por dinero y otras veces es complicando las cosas, con miedo, ¿no? Dice Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Vamos a tratar de desmenuzarlo para entender cómo debe ser la salvación, lo complicadísima que es la salvación, según la boca de algunos y las prédicas de otros. 28:18 de Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo poder. Toda potestad es todopoderoso. Y hay un solo todopoderoso, Dios, para aquellos que duden de la divinidad de Cristo y de que es Dios. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, pues el plan de salvación está muy fácil. Primero, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Ahí vamos a hacer una pausa, hermanos. Dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Tú cuándo haces discípulo a alguien? Cuando ya le enseñaste. Tú no puedes llamar a alguien discípulo si no le has enseñado. El que tú agarres a una persona y lo contactes una vez y le digas, mira, tú vente para acá y acá vas a estar bien. No me hagas muchas preguntas porque pues se te va a complicar y la Biblia es complicada. Tú tienes que creer porque ahí dice la Biblia que tienes que creer en Dios y vámonos. No, dice el 19, haced discípulos. Cuando tú vas a agarrar a las personas y les vas a enseñar el plan de Dios, los tienes que hacer discípulos, o sea, los tienes que enseñar. Tienen que pasar por un proceso de formación donde sepan la palabra de Dios. De hecho, el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Esa enseñanza es antes y después de ¿quién? Del bautizo. Yo no sé por qué hay religiones que no deberían ser llamadas así, sino sectas, que minimizan el bautizo. Te pasan al frente y, a ver, ¿tú crees con toda tu fe que Jesucristo murió por...? No, sí creo. Ah, ya estás salvo. ¿Seguro? Sí, ya. ¿Tienes fe? Y agarrándose de las palabras de un servidor, ¿no? Pues ya tienes por gracia, ¿no? Pues entonces ya eres salvo. Mucha fe y muchas ganas. ¿Las tienes? Sí. Ten la gracia de Dios. Ajá. ¿Y el bautizo? No, espérame, es que, pues mira, si quieres bautízate, pero con que tengas la fe. Aquí es más importante la fe que el bautizo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Dice, enséñales haciendo los discípulos y ¿qué? Bautízalos. Porque si no se bautizan, no están confirmando su fe. Acuérdense de lo que dice Romanos. La fe es por el oír y el oír es de la palabra de Dios. Creí, cuando alguien oye, cree, y si creo, hablo, ¿sí? Y si hablo, ¿qué? Me bautizo. ¿Se acuerdan el caso que plantea la Biblia en Hechos de los Apóstoles? Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Vamos a leer ese ejemplo tan claro del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles para que vean cómo es el proceso que marca la Escritura, confirmando lo que dice Mateo en su capítulo 28, Eso de que, con que creas, tú ahí llévatela con calma. Si ya crees, llévatela con calma, ahí vas bien. Y el bautizo, eso lo dejamos para después. Lo más importante es la fe, eso no dice la Biblia, aguas. Luego hay gente que bautiza también por bautizar.
Ah, mira, si tú ya crees en Dios, ya bautízate. Y hay casos extremos que te bautizan sin creer. ¿Cómo te van a hacer discípulo y cómo te van a bautizar? Tú no puedes ser bautizado si no eres discípulo. Y díganme ustedes, los niños, que yo sé que es una polémica tan peleada, ¿verdad? ¿Por qué bautizas a un niño? ¿Qué onda esa del pecado original? ¿Y dónde dice eso la Biblia? Dice la Biblia que si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Y dónde habla la Biblia del pecado original? ¿Dónde dice la Biblia pecado original? Dice pecado muchas veces. Se van a Salmo 51, donde dice David, que ya lo leímos, dice David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sí, en pecado. No dice con pecado me concibió mi madre. La Biblia no se equivoca. Por supuesto que concebido en pecado, pues seguramente su madre y su padre eran pecadores, pero ellos, y obviamente nació en un mundo pecador, que cuando creció, como dice Romanos, pues supo lo que era pecado y pecó. Pero no quiere decir que naciera con pecado y que hay que tumbarle los cuernos al niño, y eso es donde dice la Biblia. Además, la Biblia dice, tienes que hacerlo discípulo. Un discípulo es un alumno, un estudiante. Si tú no tienes a alguien estudiando, no lo puedes bautizar, porque entonces quiere decir que ¿qué? Que no sabe. ¿Sí? Vamos a leer este ejemplo bíblico. 8:26 de Hechos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él los que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Felipe le explicó, él ya tenía conocimiento, pero no había quien le enseñara. Me recuerda a ese servidor de 8 o 9 años que quería y leía, ¿y quién me explica? Gracias a Dios tuve mis maestros que me enseñaron con Biblia. Y empezó a explicarle a partir del capítulo, estaba leyendo el ahora capítulo 53 de Isaías. Los que sabemos la palabra de Dios, sabemos que eso que leía el eunuco etíope era el 53 de Isaías, y a partir de ahí Felipe le empezó a predicar que el evangelio de Jesucristo. ¿Y qué pasó? Creyó. Cuando a ti te explican la palabra de Dios como debe ser, crees. Y cuando crees, tienes fe. Y si tienes fe, ¿en qué se tiene que traducir esa fe? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y para qué nos bautizamos? Para perdón de pecados. No nos bautizamos porque los pecados estén perdonados. No nos bautizamos porque ya tenemos mucha fe. Y para complementar esa fe, no.
nos bautizamos para perdón de pecados. Tan importante es creer y tener fe como traducirlo en el bautizo, porque la fe de nada sirve si no lleva obras. Y la primera obra que debe actuar nuestra fe es materializarla ¿en qué? En el bautizo. Pero el bautizo no se lo puedes dar a un niño recién nacido ni de 8 años, porque no te va a entender. Yo tengo una niña que me ha pedido que la bautice yo y tiene 9 años. Empápate más de Dios porque no lo hagan por miedo. Tampoco se bautiza uno por miedo de que, híjole, si no me bautizo sigo teniendo los pecados. Ese no es el motivo del bautizo. Es cierto que es para perdón de pecados, pero porque tienes fe y porque ya creíste que Jesucristo es tu Salvador y que hay una gracia y que por esa gracia murió por ti y que eso va a generar que tus pecados sean perdonados. Para eso nos bautizamos. ¿Qué pecado tiene un niño? ¿Y quién dijo que la fe borra los pecados? Los pecados son borrados en el bautizo, señores. Y lo dice claramente nuestro Señor Jesucristo en lo que leímos en Mateo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nosotros nos bautizamos por la fe que ya tenemos, para perdón de pecados, para tener salvación, para pertenecer al cuerpo de Dios. Si nosotros tenemos fe pero no hay bautizo, si nos bautizamos pero no supimos ni para qué nos bautizamos, eso no funciona así, no sirve. Y acuérdense que en cuanto nosotros tenemos fe, nos bautizamos, generamos la esperanza de que Jesucristo va a venir por su pueblo. Pero todos ellos terminan en un círculo grande, enorme, que es el vínculo con Dios llamado amor. Eso que Corintios 13 leíamos la vez pasada, dice, ahora prevalecen que la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el más grande de ellos es que el amor, porque es lo único que va a quedar. La fe, como dice Hebreos, es aquello que creemos aunque no lo veamos y que estamos esperando con la esperanza, ¿verdad?, de que va a llegar. Pero una vez que venga Jesucristo, ¿para qué la fe? ¿Para qué la esperanza si ya llegó? ¿Qué creen que va a quedar? El amor. O sea, solamente nos va a quedar ¿quién? Dios, porque la naturaleza de Dios es que el amor. ¿Qué dice Juan? Dios es amor. No hay más, ¿eh? Dios no es como que algo. Sí, también es espíritu, dice Jesucristo. Dios es espíritu. Por lo tanto, el amor es espiritual. El amor con Dios es espiritual. No se traduce en lo que ofrendemos o diezmemos o en lo que andamos haciendo en la calle. Eso lo hacemos porque ya tenemos amor. No lo tenemos para generar amor. ¿Sí? No salimos a vender nuestros libritos ni nuestros folletos porque con eso nos van a dar el cielo. El cielo no lo vamos a ganar nunca. Nos lo ganamos gracias al bautizo por el milagro que hizo Jesús de morir por nosotros. Por esa gracia. Nunca va a haber obra nuestra que nos acerque siquiera tantito a Dios. Lo que nos acercó a Dios fue Jesucristo, creer en Él. Por eso Jesucristo decía, crean en mí, crean en mí, crean en mí. ¿Qué de mal yo se lo he dicho a los que profesan el ateísmo o los que tienen ideas raras de Dios, ahora que hay tantas? Díganme, ¿qué de malo hace creer en Dios? Enseguida dice la gente, es que el fanatismo, es que se quieren parar temprano, es que quieren preparar buñuelos para la iglesia, así dicen, es que tienen que salir a caminar, es que el diezmo. Dios no pide eso. Tú predicas a Dios porque lo sientes en tu corazón, no porque te manden. Tú das una ofrenda a Dios porque, como dice la Biblia, lo que haya uno apartado en su corazón. Y si no apartaste nada, pues no te dio el corazón. Esa es la verdad. O porque no ganaste nada. Dios no da una cuota. Te bautizas porque reconoces a Jesucristo como tu Salvador. Y que hay un Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Para perdón de pecados, porque nosotros no tenemos ni con toda la fe ni con todo el amor la capacidad de que nuestros pecados sean perdonados. Eso es lo que nos pide Dios. Que seamos espirituales. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y los que tienen que hacer peregrinación al año a sus estadios de fútbol, porque son tan enormes que parecen estadios, basílicas
y templos, y bueno, no todos van a la Ciudad de México, otros van a Guadalajara, otros van a Pachuca, otros van a Querétaro, otros van a Roma, dependiendo en dónde tengan su sede humana, terrenal. Cuando la mujer samaritana en Juan, ¿qué le dice Jesús? No, es que a nosotros se nos dijo que en Samaria no debemos de adorar. Adoraron nuestros padres, pero nosotros ya no, que todo tiene que ser en Jerusalén. ¿Y qué dice Jesús? No. Va a llegar el día en que donde sea invocado Dios, ahí va a estar adorándose. Sin cabezas humanas, tanto hombres como una ciudad. No necesitamos una sede terrenal en el Vaticano, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Tegucigalpa, en Querétaro. A la iglesia del Dios verdadero alguna vez le quisieron poner una sede terrenal y tristemente por obligación del gobierno quedó en Querétaro. Y eso confundió a algunos hijos de Dios. Y ya creían que ahí teníamos nuestra sede terrenal. No. Ahí había una oficina porque el gobierno lo mandaba, el gobierno humano. Pero de Querétaro no salían las órdenes para ningún lado, ¿sí? O como sucede en otros grupos que todo viene de Estados Unidos. Y todos los dineros, las órdenes, los panfletos vienen de Estados Unidos. Brooklyn, o bueno, hasta hay grupos que hasta un estado completo tienen. Y no es que me esté refiriendo a Utah, ¿verdad? Pero hay grupos que hasta un estado completo les dieron cuando participaron en la Guerra de México para robarle ese territorio a México en premio por su servicio militar. Fue regalarles todo ese pedazo, ahora conocido como el Estado Mormón de Utah. Hay otros grupos que tienen una ciudad riquísima como el Vaticano. En Pensilvania, Brooklyn, ¿qué me cuentan? Donde está la Torre del Vigía. Y así me puedo pasar la vida. Hay otros grupos no cristianos que tienen que orar hacia la Meca. Cuando Jesucristo dijo, va a llegar el día que donde sea invocado Dios, ahí va a estar. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar en medio de ellos. Y luego termina Jesús diciendo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. No se necesita una sede humana, no se necesita un líder humano en la figura de un profeta, de un papa, nada de eso, de un apóstol. Casos raros que tienen un presidente de la organización porque no se hacen llamar iglesia de nada, sino que son una organización. Hablo concretamente de los testigos de Jehová, ¿sí? Ellos tienen un presidente de la organización. Dice eso la Biblia, que debes de tener un presidente. Nuestra salvación debe ser tomada con temor y temblor. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Cuando tu salvación está condicionada a ciertos rezos, repeticiones, cuando está condicionada a vender ciertas revistas, libros, cuando está condicionada a que conviertas cierta cantidad de jóvenes porque te mandan a evangelizar. El término elder significa anciano, ¿verdad? Son ancianos. Vaya, cuando está supeditado a que hagas obras de evangelización en África y bueno, o que aportes dinero. Eso no dice la Biblia. Dice que se le enseñe la palabra de Dios. Nada más. Entonces, ¿por qué complicamos tanto nuestra salvación? Porque no escudriñamos la palabra de Dios. Creer, fe, bautizo y permanecer unidos en Dios. Y que todo lo que venga, venga ¿de dónde? De la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, o sea, con nosotros, con prostitutas, con ladrones, con mentirosos, con pescadores, si lo quieren ver por la parte humana, pobres, con pescadores. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Ya ven para qué? No para andar vendiendo revistas, ni haciendo cadenas de oraciones, no, para la obra del ministerio, o sea, para ir y predicar el evangelio a toda criatura, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, todos tenemos que llegar a eso. ¿Y qué creen? Sí, se puede. Ni modo que Pablo sea un mentiroso, o Jesucristo diciendo, sed pues perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. O ya son mentirosos Pablo y Jesucristo, pero nuestros pastores, profetas, presbíteros, curas, arzobispos, no. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. O sea, hoy soy de un grupo, mañana soy de otro, aquí me hablaron bonito, aquí ya me regañaron, mejor me voy al otro. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios, señores. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, el Papa, el profeta, el apóstol, el ángel, el líder, el arzobispo, el rabino. No, ¿quién es la cabeza? Cristo, ahí lo dice la Biblia, ¿sí? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, como Dios les va a entender, aguas con que lo que creamos, y es que yo ya pensé y ya me puse a pensar. Esa es una de las frases que más miedo me da. Porque sin leer la Biblia, la gente se pone a leer y se pone a pensar y se pone a creer, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que aguas con que, es que yo aquí me siento bien, yo aquí siento. Eso no dice la Biblia. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Así que, hermanos, yo creo que más claro no puede ser. Nosotros tenemos que dejar todo en manos de Dios y en su palabra. No tenemos que esperar una fe inspiradora, porque eso es lo que ha generado tanto sectarismo. Que unos en su corazón les diga una cosa y que dice la Biblia. Y ¿saben qué es lo peor? Que aunque nos duela, tenemos que ser humildes y aceptarlo. ¿Qué pasa con la gente que nos dice Hechos de los Apóstoles? En cuanto descubrieron la verdad, se convirtieron. No anduvieron con que es que yo como que siento feo porque mi papá fue el que me enseñó, me dejó en esta religión. ¿Cómo me voy a cambiar de religión si mi papá era más listo que yo? Eso sería faltarle respeto a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita. O sea que eso es más importante que la voluntad de Dios. Recuerden ustedes de dónde partimos, hermanos. Nosotros partimos de Mateo 7. Todo lo que hemos estado escudriñando es basado en todo lo que leíamos de Mateo 7. Yo quiero leer en Mateo 7 esta parte que quedó pendiente. Dice el versículo 15 de Mateo 7, guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando nosotros estamos pensando en un sistema doctrinal que es más importante los rituales, los dineros, el que viva bien el líder, como lo quieran llamar, el que se construya un estadio en vez de que se le dé ese dinero a la misma iglesia o a quien lo necesita. Yo no creo que ahí estén los frutos de Dios. Como tampoco creo, con todo el respeto que me merecen ustedes que me escuchan, que ustedes van a leer esta parte de la Biblia y se la van a ir a decir a sus líderes, que están colmados de vehículos, de aviones, o simplemente son totalmente mantenidos, ¿sí?, del grupo al que le predican. Todos los grupos tienen esa costumbre, que el que les predique le dan un título, miles de títulos que hay, ¿sí?, y los están manteniendo, y ellos necesitan ávidamente dinero, necesitan poder para poder sostener la causa de Dios. Y Dios es el último predicado en esto. De veras, la gente que lo necesita es la última que ve esta bendición de Dios, ¿sí? Primero, la parte espiritual, y segundo, la parte material, ¿sí? Porque Pablo dice claramente que para la colecta para los santos, las ofrendas que hacían las iglesias del primer siglo era para repartir entre los hermanos que necesitaban. No era para estar manteniendo ningún apóstol, ningún papa, profeta, pastor, ministro, reverendo, presbítero o cualquier título que se les ocurra. Eso no dice la Biblia, hermano. ¿Sí? Y me da mucho miedo que el día de mañana, pues muchos de los que pertenecen a esos grupos terminen diciendo: Señor, ¿qué no echamos fuera demonios? ¿No te acuerdas cómo recibíamos el espíritu de avivamiento? Y nos tirábamos al piso y gritábamos y babeábamos. Yo nunca los conocí. Pero Señor, a mí me mandaban X Padres Nuestros y Ave Marías y yo pecador. Y yo nunca te pedí eso. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Sí? Pero nosotros hacíamos unas campañas de sanidad increíbles. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Sí? ¿Dónde dice la Biblia eso? Si los apóstoles Pedro y Juan, cuando sanaban, dice la Biblia que ni siquiera tenían que tocarlos y hacer gritos y oraciones, ni untar aceite, ni sobre todo pasar la charola. Con su pura sombra la gente se iba curando. Cuando alguien practique la voluntad de Dios tal cual dice la Biblia, nos vamos a encarar con una realidad totalmente diferente a la actual. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús cuando le untaron el aceite antes de morir en sus pies? Qué bueno que me unte este aceite porque me está preparando, dice, para mi muerte. Y a los pobres siempre los van a tener. A mí no. Ya ha dejado dicho Jesús que siempre iba a haber pobres. Y Él se dirigía a los pobres, tanto de espíritu como a los pobres de dinero. Porque esa manera de vivir del pobre tan tranquila, que no se esté estresando por lo que va a comer, porque ella es pobre. Esas son las almas que Jesús buscaba, porque eran las almas de Dios. Acuérdense de la parábola del rico y Lázaro. ¿Sí? Y acuérdense el resultado de lo que tuvieron cada uno al morir. Hay que hacerle caso a los dos apóstoles, a Pablo y a Pedro, cuando dice que nuestra salvación con temor y temblor, Pablo, y cuando Pedro dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Sí saben cuál es la diferencia?
Creo que ya se los había dicho y si no se los voy a decir ahora. El pecador es el que no conoce la palabra de Dios y peca. Es pecador. Pero el impío es el que ya conoce la palabra de Dios. Se supone que tiene fe, se supone que creyó. Algunos llegan hasta el bautizo y siguen pecando. Esos ya no son pecadores. Esos ya somos impíos. El caso es que ni el impío ni el pecador se van a salvar. Y los que Dios permita que se salven, va a ser con dificultad. No compremos eso de que, porque yo siento paz en mi alma por un instrumento musical o por un grito en un templo mal llamado iglesia. Crean ustedes que nos vamos a salvar. Yo espero que ya en la próxima predicación nos adentremos en la fe y nos adentremos más en la esperanza y el amor y más en el conocimiento de Dios y su palabra. Que Dios los bendiga, hermanos. Espero que nos veamos pronto